Amigos de Facebook y amigos que nos siguen aquí en el Instituto Sapin, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Su servidor, Enrique Eduardo Patiño Luna, el profesor asignado aquí en el Instituto Sapin a la materia de apiterapia. Ahora, en esta charla, es para invitarlos a un taller llamado Apiterapia, Estudios y Aplicaciones Actuales. La apiterapia en los últimos años ha tenido una gran evolución, ha crecido de manera progresiva el interés por saber qué es lo que sucede en ese pequeño ecosistema que es la colmena, de saber qué es lo que hacen los habitantes de la colmena internamente y poder estudiar los productos y el comportamiento de los eventos que se dan internamente. Sin embargo, ahora, en los últimos meses, en el último año, en donde ha habido la oportunidad de interactuar con los grandes promotores del procedimiento a nivel mundial, con los investigadores de los diferentes países en Europa, en Asia y también aquí en México sobre todo investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la FES Cuautitlán, que han estado trabajando arduamente, y no dentro del último año, sino desde mucho tiempo atrás, sobre los estudios del propóleo y de los beneficios que nos da para la salud. Sin embargo, dentro de los últimos meses del último año, han tenido una difusión muchísimo más importante eh, para poder enterarnos muchos de nosotros de las bondades adicionales y el potencial terapéutico que tiene este maravilloso producto derivado de la colmena. Los queremos invitar aquí en el Instituto Sapin a que ustedes tomen en cuenta esta oferta de conocimiento que se les está ofreciendo en este taller que, como les dije hace un momento, se llama Apiterapia, Estudios y Aplicaciones Actuales. Tenemos nosotros una serie de temas que hemos preparado, hemos desarrollado para ustedes, que tiene la finalidad de actualizarlos para las personas que ya son apiterapeutas. Bueno, pues tenerlos actualizados en los nuevos procedimientos y en los nuevos usos de los productos que han estado permanentemente ahí, siempre dentro de la colmena. También para decirles que las últimas investigaciones que se han hecho a nivel mundial nos han dado la facilidad de ofrecer un procedimiento cada vez más seguro, cada vez menos doloroso y cada vez más ecológico. Este punto es muy importante, aunque en realidad dentro de este taller nosotros vemos que esa parte ecológica referente a utilizar los recursos que tiene la colmena, los habitantes que tiene la colmena, como son la reina, la abeja reina, la abeja zángano, que es el representante de la fertilización, o del instrumento para poder fertilizar los huevecillos que pone la reina, y las abejas obreras. Dentro de este taller nosotros nos enteramos, nosotros sabemos que uno de los recursos más importantes, que son las abejas, tienen diferentes formas de utilización. Tradicionalmente se han utilizado
las abejas dentro de la apiterapia como un elemento vivo, abeja viva, en donde se han desarrollado una serie de técnicas para, para aplicar en el paciente, en el consultante, y estas técnicas utilizadas con abeja viva se les ha dado en llamar técnicas de punción. Las técnicas de punción han variado, han sido técnicas nuevas, formas nuevas de aplicar, maneras de utilizar la apiterapia de una manera más para el paciente, más confortable, mucho más efectiva. Y también en este taller vamos a ver los procedimientos que el hombre, que el apicultor, que los investigadores han encontrado, los diferentes tipos de procedimientos para poder utilizar esa sustancia tan importante y maravillosa que es la apitoxina. Dentro de este taller nosotros tenemos una serie de temas y hemos dedicado un tiempo muy importante a lo que es la extracción del veneno de abeja a través de métodos científicos y métodos cada vez más amigables para las abejas y también para el hombre, y también cada vez teniendo nosotros una calidad de sustancia que es la apitoxina cada vez más pura, más completa, más efectiva. Hablando de ese tema de lo que es la apitoxina, sepan ustedes que la apitoxina ha estado presente como un recurso de la colmena en un formato de apitoxina de uso médico, de una sustancia que ya está pasada a través del laboratorio, que ya está procesada a través del laboratorio y se ha estado aplicando en los últimos años. En Argentina fue en donde principalmente se empezó a utilizar de esa manera y bueno, después se estuvo difundiendo principalmente en los países latinoamericanos. Pues esta apitoxina inicialmente se obtenía directamente de las abejas, de la colmena, a través de un dispositivo que se instalaba en la piquera. Para poder ser más gráficos, vamos a intentar ahorita localizar la diapositiva que corresponde a la apitoxina y para que ustedes vean cómo se obtiene esta maravillosa sustancia, la apitoxina. La apitoxina tiene una forma de obtenerla y que cada vez es más interesante. Déjenme identificarlo. Más interesante. En este taller vemos la manera, a ver si nos abre en la pantalla de diapositivas. Ya está abierta y nos dice que, pues la apitoxina ha tenido un desarrollo muy importante desde el punto de vista terapéutico y así también desde el punto de vista cosmético. Ha tenido una grandiosa evolución desde el punto de vista cosmético, ya que ha sido utilizada para beneficio y beneplácito, sobre todo en un principio del gran mercado femenino. Sin embargo, ahora nos hemos dado cuenta que la apitoxina, dentro de todas sus aplicaciones,
también sirve en la parte cosmética, para ese mercado, gran mercado actual que también es el mercado masculino. Dentro de los diferentes grupos que hay, que en los que compartimos información, hay testimonios, por ejemplo, para la pitoxina, que se está utilizando la pitoxina para el crecimiento del cabello, para las personas que tienen alopecia, para las personas que no tienen pelo o que están perdiendo el pelo. Se hace unos tratamientos bajo técnicas de punción controladas, en donde se le extrae el aguijón a la abeja y con ese aguijón se hacen pequeñas punciones, pequeños estímulos en la cabeza, en determinados puntos de la cabeza, para el crecimiento de cabello. Entonces, bueno, pues esto es un gran recurso, es algo muy novedoso, y también se han estado desarrollando diferentes tónicos capilares para poder, aplicarlos también sobre la cabeza o sobre las zonas en donde ya no hay pelo, ¿verdad? O se está perdiendo el pelo. Esa parte tan importante que es la cosmética es una utilización muy, muy bien aceptada en general todo, por todas las personas que la utilizan, porque es muy efectiva sobre las líneas de expresión, ¿verdad? Es una de las aplicaciones, sobre cicatrices queloides, esas cicatrices que ya sea por accidentes o ya sea por operaciones en quirófano, ¿verdad? Que son las uniones de los tejidos que cuando se unen y hay un abultamiento, bueno, pues entonces ahí se aplican también bajo técnicas de punción controladas, puntos de apiterapia, puntos del aguijón de la abeja, y que tienden y resuelven problemas estéticos importantes. Todo lo que es esa insuficiencia venosa periférica en las piernas, sobre todo en las mujeres, pues también nosotros utilizamos tanto la pitoxina de uso médico, o sea que es la pitoxina de uso médico, es esa sustancia que tienen las abejas en el aguijón, como lo muestra aquí en esta diapositiva, en donde anteriormente hay diferentes métodos de extracción de la pitoxina, pero anteriormente se sacaba a través de un dispositivo que se ponía en la piquera, ¿verdad? Aquí nosotros vemos una colmena. Vamos a activarle el puntero que nos hace resaltar, ¿sí? En esta parte, esto es una colmena, ¿verdad? Y en la parte donde entran y salen las abejas se llama piquera. Todas estas partes y la estructura de la colmena nosotros la vemos en este taller, de tal manera que cuando ustedes la próxima vez que oigan esas partes, que oigan bastidor, que oigan cámara de cría, que oigan la cámara de alimento, que pues son parte de precisamente de la piquera, son partes que corresponden a la colmena. Pues entonces todos esos conceptos y esa estructura de las partes internas y externas de la colmena, nosotros la vemos dentro de este taller. Entonces, aquí esto se le llama colmena. En esta parte, aquí nosotros vemos una colmena, ¿verdad? Que está compuesta de dos elementos, como si fueran cajas, que en este caso esto viene siendo una cámara, se le llama cámara de cría. La cámara de cría es en donde está trabajando de una manera ininterrumpida la reina, y esta es el alza. En el alza se le llama alza, que es una cámara más pequeña en donde internamente tienen unos marcos colgantes que se llaman bastidores, y dentro de esos bastidores las abejas desarrollan una serie o los panales, en donde en el caso de la cámara de alimentación, ¿verdad?
en el dispositivo ALSA, ahí almacenan la miel y almacenan el polen. Almacenan el polen de abeja, y dentro de este taller vemos cómo la abeja, a partir de la abeja obtenemos el polen, y desde que sale la abeja a pecorear y definimos una serie de términos. El término pecorear es salir de la colmena, trabajar en el exterior y traer diferentes elementos del exterior. ¿Qué elementos son los que traen las abejas obreras? Bueno, pues traen néctar, traen polen y traen el propóleo, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces dentro de este taller vemos todos los elementos que componen esta colmena interna y externamente. Entonces, en la parte de abajo de la colmena hay una ranura por donde entran y salen las abejas. Es el acceso a la colmena. Entonces, hablando de lo que es la apitoxina y cómo se obtenía y se sigue obteniendo en muchos lugares cuando no llega la información o no tienen el conocimiento de las nuevas técnicas y de las nuevas ventajas que hay para obtener una apitoxina de mayor calidad, pues en algunos lugares sí lo tienen y ya se empiezan a utilizar, pero en otros lugares, bueno, pues han trabajado toda la vida bajo esta técnica que se muestra en esta diapositiva. Entonces, es un elemento que es una charola. Esta charola tiene en la parte de abajo, está compuesta por un vidrio y por una parrilla. Esa parrilla está compuesta por una malla de alambre. Entonces, todo ese alambre está instalado de tal manera que finalmente se obtienen dos contactos. Esos contactos se conectan a este dispositivo, a este cerebro, y este cerebro se alimenta, empieza a funcionar y se alimenta de esta batería externa. Anteriormente, pues tenían que llevar su dispositivo de alimentación, ¿verdad? Y era más complicado, pero ahora que ya se ha popularizado mucho el uso de las baterías, bueno, pues entonces ya tiene su batería externa, y esta batería alimenta a este cerebro, este dispositivo electrónico, que tiene la particularidad de estimular a las abejas que están entrando y saliendo aquí en el nivel de la piquera, para que cuando son pequeños estímulos del orden de los microvolts, ¿verdad? Pequeñísimos estímulos en los que hacen que la abejita, todas las abejitas que llegan del exterior, que corresponden a esta colmena, que viven en esta colmena, pero que salen a trabajar y regresan, entonces aquí tienen que pasar por esa parrilla, y entonces este apicultor, esta persona, ha programado este dispositivo para que de una manera cíclica vaya estimulando a las abejas a través de pequeñas descargas. Entonces, las abejas que están aquí sobre la charola tienen el estímulo de una pequeña descarga, una pequeñísima descarga que no las afecta, en absoluto las afecta, y entonces al sentirse estimuladas por una pequeña descarga eléctrica, entonces ellas pican, las abejitas pican sobre el vidrio. Entonces pican sobre ese elemento, esta charola, y pican sobre el vidrio. Entonces ahí dejan microgotitas de apitoxina, o veneno de abeja. Entonces, durante un determinado tiempo, 4, 6 horas, están entrando y saliendo las abejas, y entonces aquí quedan esa sustancia que es la apitoxina, y después de determinado tiempo retiran esta charola, ¿verdad? La someten a un espacio en donde
en donde obtienen la apitoxina. Después de haber estado durante un determinado número de horas en el exterior, entonces las abejas han picado aquí y se ha secado, esas microgotitas se han secado sobre el vidrio. Entonces llegan al área, a una área que se llama área de raspado. Entonces llegan al área, sacan la placa de vidrio, la raspan con una cuchilla muy fina, integran todo ese polvo y ese polvo es apitoxina. Ese polvo que es apitoxina lo juntan y dependiendo de la temporada en la que se esté trabajando, porque hay temporadas en las que hay más actividad que en otras, más actividad de las abejas, entonces juntan todo ese polvo. Y para que ustedes tengan una idea, el polvo para formar 1 gramo de veneno de abeja se requieren alrededor, es un parámetro internacional que se ha tomado sobre 10,000 punciones de las abejas. El veneno de 10,000 abejas nos dan alrededor de 1 gramo, ¿sí? Entonces, una vez que ya se tiene ese polvo que es la apitoxina, se cede al laboratorio en donde ese polvo se diluye, ¿verdad?, dentro de un medio que generalmente es un suero salino y después se tiene un proceso de purificación. Una vez que se tiene el proceso de purificación, bueno, pues entonces ya se envasa, se saca al mercado y es un recurso que utilizamos los apiterapeutas para atender determinados padecimientos en nuestros consultantes y en nuestros pacientes y que tengan determinados beneficios, desde la parte cosmética hasta la parte de procesos de diagnóstico crítico, enfermedades de diagnóstico crítico. Aquí dentro de este taller vemos algunas enfermedades, abordamos esquemas de tratamiento de enfermedades de diagnóstico crítico, por ejemplo, de cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, gastritis crónica, antienvejecimiento, en fin, una serie de procedimientos de diagnóstico crítico que son tratados a través con la apitoxina y también con los productos de la colmena. La primera definición que debemos de tener nosotros perfectamente clara es que la apiterapia es la utilización de todos los productos de la colmena para equilibrar la energía de nuestros consultores, de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, por otro lado, este es a grandes rasgos el procedimiento con el que se empezó a generar apitoxina de uso médico, apitoxina que finalmente obtenemos un vial. El vial que normalmente obtenemos es un vial que va en cantidad de mililitros. En algunos países se maneja de 8.5 mililitros, ese es el parámetro, esa es la cantidad que se maneja, y en otros países se maneja de 10 mililitros, ¿no? Quizá haya algunas presentaciones especiales en donde sea más de esa cantidad de 10 mililitros, pero la parte comercial son entre de 8.5 mililitros y de 10 mililitros, esa es la parte, y así lo hemos venido utilizando. Pero ¿qué es lo que sucede con la apitoxina obtenida por este medio? Por este medio que nosotros estamos viendo. Bueno, pues miren, la apitoxina es una sustancia que está generada por la abeja a través de 2 glándulas. Una glándula que genera una sustancia altamente ácida y otra glándula que genera una sustancia altamente alcalina. Dentro de este taller nosotros vemos particularmente para qué se utiliza esa sustancia de la glándula que es ácida, ¿verdad? Pero cuando se mezcla esa composición de elementos de la glándula
de la glándula ácida más la composición de todos los elementos que segrega la glándula alcalina, se da la apitoxina con la que pican las abejas, con la que de la que es su método de defensa de las abejas. Sin embargo, bueno, pues la apiterapia utiliza esa sustancia para contrarrestar todos esos procesos infecciosos, procesos de dolor, procesos de inflamación, toda una gama de virus y de bacterias. Es muy importante puntualizar que esta sustancia evidentemente no le interesa el nombre del patógeno, del virus, ¿verdad? No le importa el nombre, puede ser el virus A, el B, el C o el D. De tal manera que si ahora la humanidad enfrenta un desafío con todo lo que estamos viviendo, bueno, pues no le importa. Si mañana sale otro virus, pues no le importa el nombre del virus y también va a tener su efecto terapéutico efectivo y eficiente. Entonces, dentro de este método hay inconvenientes, ¿verdad? ¿Qué inconvenientes hay? Que se contamina con el aire, ¿verdad? O sea, los elementos que hay o microelementos que hay en el aire que llegan a estar por la exposición de esta charola en el campo, bueno, pues llegan a pegarse dentro del vidrio y se van así, y entonces el proceso de purificación debe de ser muchísimo más, mucho más sofisticado. Otra cosa que también tiene como desventaja este proceso con el que se inició, es algo muy importante porque este proceso nos dio la punta de lanza para llegar a como ahora se produce la apitoxina, que es lo que vamos a comentar en un momento más. Entonces, pero la otra desventaja, ¿cuál era? Bueno, pues que llegaban las abejitas, entonces había polvo, había algunas otras cosas que hay en el ambiente, patógenos, ¿verdad? Pero sobre todo, las abejitas al estimularse en un momento dado, bueno, pues llegaban a defecar. Y entonces eso también se iba y contaminaba en cierta medida la apitoxina, de tal manera que la apitoxina estaba limitada a ser por vía oral y también por vía subdérmica, abajo de la piel. Entonces, y funcionaba muy bien, y funcionó muy bien durante muchos años. Entonces, al estudiar esto y al analizar este proceso y los contaminantes que de alguna manera sensibilizaban y la calidad de la apitoxina, bueno, pues entonces ahora ya hay diferentes formas de procesar y de generar la apitoxina para uso médico. Entonces han encontrado esa forma tan importante de este dispositivo que nosotros vemos aquí en la piquera, meterlo dentro de la colmena. Las abejas tienen un comportamiento interno muy particular dentro de la colmena. De tal manera, una de las características que tienen las abejas en su comportamiento es de que adentro de la colmena no defecan. Las abejas no defecan. Al estar entonces esta charola dentro de la colmena, bueno, pues entonces las arolas no defecan y evitábamos ese contaminante, por decirlo así. Sin embargo, también eso provocaba que hubiera otro desarrollo estructural de este dispositivo para poder conectarlo y generar el diseño adecuado para poder alimentar a las abejas internamente, ¿no? Entonces, alimentar a este dispositivo para las pequeñas descargas. Esto se ha modificado de alguna manera y entonces ya contamos nosotros con diferentes formas de estimulación de las abejas. Hay electrónicas, sí, con pequeñas descargas de voltaje y también hay por vibración. Ya no hay
ya no hay estímulos a través de descargas de voltaje, pequeñas descargas de voltaje, sino ya hay por vibración. Entonces, de tal manera que estos métodos actuales de generar la apitoxina dentro de la colmena, bueno, pues entonces esos nos dan una calidad de apitoxina muchísimo más pura, más completa y más potente, ¿no? Entonces, de tal manera que todos estos elementos en la actualidad han hecho que la apiterapia tenga un desarrollo y tenga una importancia muy interesante para este segmento de las medicinas complementarias integrativas, porque, bueno, pues aquí en México, bueno, pues forma parte de esa burbuja de medicinas complementarias integrativas, de la medicina, de la medicina tradicional, ¿verdad? Sin embargo, hay países en donde ya este procedimiento forma parte de forma escolarizada a nivel licenciatura y bueno, pues salen personas, salen médicos que tienen la preparación adecuada, el conocimiento adecuado con todas las materias del conocimiento ortodoxo de la medicina, ¿verdad? Para poder ejecutar este procedimiento con mucho más exactitud y mucho más eficiencia, ¿no? De tal manera que la apitoxina y en general la apiterapia, y recordemos que la apiterapia no es nada más la punción de las abejas, la apiterapia es la utilización de todos los productos que se dan dentro de la colmena. ¿Y qué se da dentro de la colmena? Se los voy a recordar, se le da la miel, se da el polen, se da el propóleo, se da la jalea real y la apitoxina. Esos son los elementos que tradicionalmente se utilizaban. Ahora, con los nuevos usos de la apiterapia y nuevas aplicaciones y con los descubrimientos y las aportaciones que han hecho los investigadores a nivel mundial, bueno, pues ahora ya tenemos nosotros apitoxina con una gran pureza, de tal manera que ya se puede utilizar la apitoxina de uso médico por vía oral, por vía intravenosa, por vía intramuscular y como se ha utilizado actualmente, tradicionalmente la vía subdérmica. De tal manera que ahora todo esto lo discutimos, lo vemos, lo abordamos, les informamos dentro de este taller. Recuerden que esta charla tiene la finalidad de darles información, actualizarlos sobre el uso de los productos de la colmena. Y dentro de los usos de los productos de la colmena, bueno, pues también hay novedades, ¿no? Hay formas novedosas, sobre todo hay personalidades dentro de Latinoamérica, de nuestros países hermanos de Latinoamérica, en los que utilizan la maceración de plantas con la miel, que el propóleo cada vez se está viendo con un gran interés a nivel mundial, ya que hay investigaciones sobre él y las variantes y los diferentes tipos de propóleo que hay en el mundo, sobre todo en Brasil que han visto que en las zonas donde hay mangles, donde en las zonas manglares hay allá en Brasil, hay determinados tipos de vegetación de los que finalmente se obtiene el famoso propóleo rojo y el famoso propóleo verde. Han hecho investigaciones allá en Brasil para determinar desde el punto de vista científico de que el propóleo rojo y el propóleo azul tienen una actividad antiviral muy poderosa para los procesos de cáncer, para los procesos del VIH.
específicamente han estudiado el propóleo verde y el propóleo rojo. Sin embargo, el propóleo normal, el que nosotros utilizamos, y sepan ustedes que el propóleo sirve o originalmente es la resina de los árboles y que sirve para proteger las irregularidades que hay dentro de la colmena y aislar la colmena y generar una burbuja purificada dentro de la colmena, ¿sí? Entonces, así se ha utilizado, las dosis cambian para cuando es propóleo del que todos nosotros conocemos, de uso tradicional, es un propóleo que generalmente es color café oscuro, marrón, y ese es el que siempre hemos utilizado y tiene un gran efecto. Sin embargo, estos otros propóleos que se han estado estudiando en Brasil, bueno, pues tienen una actividad mucho más poderosa en estos tratamientos que les he mencionado. Esto también lo vemos, los diferentes tipos de propóleo y los usos tradicionales que tiene el propóleo. ¿Verdad? Los usos tradicionales que tiene el propóleo. El propóleo vemos también, abordamos dentro de este taller las características que es antibacterial, antiviral, en general es antimicrobiano, y que es vasodilatador, es un cicatrizante, acelera la cicatrización de una manera extraordinaria. Si alguien llega a tener una lesión, un raspón en sus manos o una lesión, una cortadura, entonces se aplica propóleo, ayuda a que se cicatrice de una manera mucho más rápida y en mucho menos tiempo y más rápidamente, ¿no? Entonces el propóleo tiene una serie de aplicaciones cuando nosotros estamos poniendo antihistamínico, es otra de sus características, ya que es un recurso que nosotros tenemos cuando estamos tratando a un paciente y este paciente llega a tener un determinado grado de sensibilidad. Entonces es el recurso inmediato que nosotros tenemos para atacar el proceso de sensibilidad en algunos pacientes. Afortunadamente son en algunos pacientes, es muy poco el porcentaje de los pacientes que llegan a tener sensibilidad. Sin embargo, bueno, pues dentro de este taller también vemos ese proceso de una terapia con aplicación segura por parte del terapeuta, ¿no? Entonces nosotros vemos ahí los elementos que nosotros tenemos en primera instancia y en instancias críticas también. Y en primera instancia nosotros tenemos para un paciente que tenga sensibilidad, bueno, pues nosotros tenemos precisamente el propóleo y también tenemos un remedio homeopático que es apis a la sexta. Y el apis a la sexta es veneno de abeja homeopatizado para contrarrestar ese tipo de procesos. Bueno, pues entonces también vemos ese proceso de sensibilidad, abordamos ese proceso de sensibilidad, categorizamos, creamos categorías para poder explicar ese proceso de sensibilidad y poder decir que hay pacientes que pueden tener sensibilidad, hay pacientes candidatos en los que podemos estar trabajando con ellos, que esa es la mayoría de los consultantes de nuestros pacientes, y candidatos y pacientes no candidatos, en primera instancia. Dentro de los no candidatos quiere decir que son pacientes consultantes que tienen un determinado grado de sensibilidad. Y ahí entramos en la categorización de la sensibilidad. Tenemos sensibilidad baja, sensibilidad media, sensibilidad alta. ¿Y qué podemos hacer en cada uno de esos procesos y de esas categorías de sensibilidad? De tal manera que este taller les da una visión muy clara de cómo debemos de aplicar la apiterapia, de una manera segura y confiable, independientemente del proceso de dolor, que cada vez se vuelve la sesión de apiterapia se vuelve más confortable para
para el consultante, para el paciente, ya que dentro de la aplicación y de las técnicas de punción actuales, nosotros podemos utilizar abeja viva o abeja o apitoxina de uso médico que se infiltra a través de jeringa de insulina en pequeñas cantidades de unidades internacionales, ¿no? Entonces, y dentro de lo que es abeja viva, hay una serie de técnicas de punción con el aguijón, con estímulos por tiempo, y también llegamos también a utilizar la punción directa de la abeja para determinados casos, ¿verdad? Y también en la mayoría de los casos, nosotros utilizamos la mezcla de las técnicas de punción. Aplicamos determinados puntos dependiendo del criterio y del paciente y del padecimiento que se trate, pues utilizamos generalmente puntos de estímulo o retiramos el aguijón de la abeja y entonces aplicamos de esa manera esta sustancia que es la apitoxina, ¿verdad? Y dependiendo del paciente, de la tolerancia del paciente y también del padecimiento, ¿verdad? Podemos llegar a aplicar y hemos llegado a aplicar puntos directos. Agarramos la abeja y la llevamos y aplicamos en el lugar que se ha definido para tratar a ese paciente, ¿no? Entonces, es muy importante nosotros saber qué es lo que hay, cómo poderlo aplicar. Dentro de este taller también les hemos elaborado a ustedes un procedimiento paso a paso de cómo debemos de abordar el paciente desde el momento que llega hasta el momento que termina la terapia y hasta el momento que volvemos a agendar una nueva sesión, ¿sí? Es un procedimiento que se lleva alrededor de 20 pasos y entonces cada uno de los pasos nosotros los comentamos con ustedes y compartimos mucho más información, la información que nosotros tenemos disponible dentro de ciertos lugares de la web, lugares que tradicionalmente se han dedicado, lugares que tienen autoridad y de certidumbre para procesos de la salud en cualquier tipo de proceso, ¿no? Y ahí en ese tipo de lugares, pues ya está documentados algunos de los productos que nosotros utilizamos dentro de la apiterapia, como la jalea real, como el propóleo, como la miel. Y dentro de la miel, bueno, pues también hay una serie de investigaciones de la miel de las abejas nativas, y dentro del grupo de las abejas nativas, las abejas meliponas, que son unas abejitas que van desde 2 milímetros de tamaño hasta 18 milímetros, esas abejitas que no pican, esas abejitas que la cultura maya tiene conocimiento de las bondades de sus productos desde hace miles de años. Pues hay mucha información que nosotros les compartimos en este taller. Y bueno, pues entonces vamos a ver qué es lo que dicen nuestros... un poco más a la derecha, por favor. Un poco más a la derecha. Dice Francisco Hernández Barrera. Le mandamos un gran saludo a Francisco, ya que es una persona que nos sigue y que participa dentro de las charlas que el Instituto Sapin les ofrece. Buenas tardes, maestro Enrique Patiño. Muy buenas tardes, Francisco Hernández Barrera. Te mandamos un cordial saludo. Cris Vera, felicidades. Igualmente, Cris, muchas gracias. Uri Vivar, qué bueno. Buenas tardes, Uri. Ojalá ya haya una oportunidad de saber un poco más de ti, porque eres un personaje que nos sigue constantemente. Jerry Morales, saludos desde el estado de Hidalgo. ¿Para qué sirve el polen? ¿Y qué derivado de la miel recomiendas para aumentar las defensas del cuerpo? Bueno, pues mira, todos los productos son
estimulan el sistema inmunológico, ¿no? Pero el producto por excelencia que estimula el sistema inmunológico, dada su característica de, de, de cómo, de cómo se aplica y cuál es la reacción que tiene en el cuerpo, pues son dos, ¿verdad? Uno es el propóleo y otro es la propia apitoxina, ¿no? Entonces, el propóleo, por excelencia, estimula el sistema inmunológico y la apitoxina. ¿Y qué derivado de la miel? Déjame ver, un poquito más arriba, ¿para qué sirve el polen? Nosotros también vemos dentro de este taller la relación que tiene cada uno de los productos de la colmena con la visión de la filosofía tradicional china y los 5 elementos. El polen comienza dentro de este concepto del mapeo de los 5 elementos en, en la estación del año primavera y está relacionado con el hígado y con la vesícula biliar. De tal manera que el polen tradicionalmente se utiliza, ¿verdad?, como complemento alimenticio, ya que está compuesto de proteínas, de aminoácidos. Bueno, los aminoácidos cuando se integran, cuando se mezclan, nos dan las proteínas, minerales. Y bueno, pues les voy a decir que los atletas de alto rendimiento y sobre todo en los países de Europa, tienen una dieta en donde complementan esa dieta con polen, que va de 6 a 12 gramos de polen diarios. Entonces el polen fortalece, le da más resistencia a la fatiga y es un complemento alimenticio muy importante. ¿Y qué derivado de la miel recomiendas para aumentar las defensas del cuerpo? ¿Qué derivado de la miel? Bueno, hablamos sobre el polen y hablamos sobre la apitoxina. La miel también es un energético. La miel viene siendo el alimento, el elemento, uno de los 2 elementos principales de la alimentación de las abejas, de las abejas obreras, pues ya que se alimentan las abejas obreras de miel y de polen. El polen tiene toda una transformación desde que sale la abejita a trabajar a las flores y regresa, tiene una transformación, el polen que se pega en su cuerpo, en las vellosidades de su cuerpo, y todo ese proceso lo vemos de una manera más detallada dentro de este taller. Entonces, la manera en cómo se genera el polen internamente. Y bueno, pues también ya contestamos esa otra parte de lo que activa el sistema inmunológico, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Carol Corona, saludos, Carol, te mando un cordial saludo y mis felicitaciones. Muchas gracias. Rodolfo Ledesma, también le enviamos un cordial saludo. Muchas gracias. Alejandro Villaseñor, mi buen Alejandro, también siempre nos apoya dentro de estas transmisiones. Le mandamos un cordial saludo. Excelente tema. La terapia puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico 100%. 100%. Todos los productos de la colmena fortalecen el sistema inmunológico. La jalea real es un energético por excelencia. Las abejas obreras viven de 4 a 6 semanas. Cuando nosotros las llegamos a sacar de la colmena, ya tienen mínimo 4 semanas de vida, porque esa es la maduración y esa es la forma en cómo las colmenas nosotros las utilizamos. De tal manera que muchas veces utilizamos a las abejitas porque ya y mueren antes de utilizarlas, ¿verdad? Porque viven de 4 a 6 semanas las abejas obreras. La abeja reina vive de 4 a 6 años. De tal manera que las abejas obreras se alimentan de polen y de miel, pero la reina toda su vida se alimenta de jalea real. Entonces la jalea real también es un alimento muy poderoso para fortalecer el sistema inmunológico. Hay un tema en donde nosotros analizamos dentro de este taller los elementos químicos de cada uno de los productos de la colmena, y también ahí mencionamos la posología recomendada para cada uno de los productos de la colmena en estadios de mantenimiento y en estadios
de tratamiento terapéutico. Este taller les comparte mucha información. Hay mucha información que compartirles y yo los invito a que se interesen y que formen parte pues de este taller, ¿verdad? Para que tengan esta información de una manera mucho más completa y más clara. Fidel Venegas, no sabía sobre esta interesante información. ¿Cómo me puedo inscribir? Muchas gracias, Fide Venegas. Mira, si tú marcas en el teléfono que aparece en la banda roja, aquí en tu pantalla, que es el 55 8300 8539, pues hay un pool de gente aquí en el Instituto Sapin que está atenta a sus llamadas. Tú llamas, ellos te dan las instrucciones para poderte inscribir. Una vez que ya estás inscrito, entonces te dan un password y te dan una dirección de internet y una clave de acceso. Con esa clave de acceso, tú ya puedes entrar a manejar y a consultar todo este material del que les he estado hablando. El material está dentro de plataforma, precisamente, y es muy buena tu pregunta, muy oportuna, desde el próximo 8 de febrero y va a estar vigente hasta el 8 de marzo. El material, los temas tienen la suma de exposición por parte de su servidor de aproximadamente 8 horas, entre 6 y 8 horas, y ustedes lo pueden accesar ese material y terminar de consultar esa información en un día, pero también lo pueden volver a repetir tantas veces como ustedes lo requieran, ¿verdad? Y tienen todo un periodo desde el 8 de febrero hasta el 8 de marzo para poder consultar su material. Yo te sugiero que hables a esos teléfonos y ahí te dicen de una manera muy detallada cómo puedes inscribirte. Una vez inscrito, pues se te dan los elementos necesarios para que tú acceses a esta información que hemos preparado para ustedes. Marisol Aldana, hola maestro, es un gusto verlo, gracias por sus conocimientos. Muchas gracias Marisol, me da mucho gusto poderte saludar. Conchis Hernández Belmont, muy interesante, qué bueno que te parezca Conchis, muchas gracias. Pues miren que hemos hablado solamente, perdón, hemos hablado solamente de la pitoxina, de los usos de la pitoxina. Los usos orales de la pitoxina es un gran elemento, ya que se ha llegado a estructurar un tratamiento preventivo para todos los procesos virales, ¿verdad? A través de apitoxina en formato oral. Entonces, con unas gotitas de apitoxina en agua a una temperatura de como está dentro de la colmena. En la colmena tenemos una temperatura de 34 más o menos 2 grados, de 36 grados, que es la temperatura también del ser humano. Entonces tiene una reacción más efectiva a esa temperatura, ¿verdad? Ponen las gotas que correspondan al tratamiento que ustedes vayan a estar abordando. Se le pone un poquito de agua son, si lo quieren en mililitros, serán como 50 mililitros de agua. Si es más, bueno, no importa, se lo toman a pequeños traguitos. Yo lo recomiendo cuando son por vía oral. Yo recomiendo utilizar un popote de esos popotes delgaditos de café y estar tomándolo a probaditas. De eso forzamos a que no nos lo tomemos rápidamente y tiene un mucho mejor efecto. Cabe decir que la apiterapia actualmente tiene todo un concepto preventivo para las enfermedades, para todas las enfermedades, fortalecer el sistema inmunológico. En el campo de la nutrición también es un recurso natural muy apreciado, y este taller
les va a dar los elementos necesarios para que ustedes tengan las referencias para poder saber los beneficios que les dan los productos de la colmena. Muy bien, amigos, pues miren, nosotros damos entregas de estas charlas de una manera constante, continua, cada semana, en los periodos en donde se abre cada grupo y tratamos de abordar temas diferentes, de responder a sus dudas. Y bueno, pues los invitamos a que ustedes se inscriban, a que ustedes difundan, a que ustedes recomienden. El Instituto Sapin tiene una oferta de más de 70 cursos. Habemos un pool, una plantilla de profesores también, más o menos de ese número. Y bueno, pues es una oferta muy importante. El Instituto Sapin se ha caracterizado desde un principio por promover las medicinas complementarias e integrativas, inicialmente con herbolaria, pero pues ahora con varios tipos de procedimientos y también con procedimientos emergentes, esos procedimientos que salen a la luz, esos procedimientos que salen de una manera muy efectiva. Bueno, pues entonces el Instituto Sapin siempre tiene una respuesta para ustedes. Soy su servidor, Enrique Eduardo Patiño Luna, y espero verlos. Espero que se inscriban a este taller y también espero verlos muy próximamente. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes.